Bueno, vamos a continuar con nuestros videos referentes a el programa DX Laboratorio, el programa que se usa para los laboratorios de certificación. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que se llama aseguramiento de la información. Funcionamiento. La generación de los certificados de calibración es el resultado de mediciones y/o ajustes, dependiendo si proceden o no los ajustes, que se hacen en cada instrumento. Estas mediciones se ingresan en una hoja de Excel, la vamos a llamar plantillas, que tienen toda la formulación necesaria para generar los certificados de calibración. En este punto es claro, la impresión del certificado de calibración se genera de dichos archivos de Excel o plantillas. Cada instrumento, dependiendo de la magnitud, tiene asociada una plantilla de Excel correspondiente. Con el propósito de evitar que exista la manipulación directa de las plantillas de Excel y de esta manera asegurar la información, en el software de laboratorio DXLab se diseñó una interfaz que permite el ingreso de los datos de calibración sin que el técnico interactúe con las plantillas de Excel. DXLab se encarga de manera automática de hacer la inserción de los datos capturados en las plantillas de Excel correspondientes de acuerdo al instrumento. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la configuración necesaria? Es necesario configurar por instrumento la plantilla de Excel que utiliza y la relación de la interfaz de DXLab con las celdas de la plantilla. Es decir, se debe indicar a DXLab a qué celda de archivo de Excel corresponde el dato capturado en la interfaz. Es decir, lo que estamos haciendo es una capa adelante que es la que captura los datos y posteriormente de manera automática los va a insertar en la plantilla de Excel que corresponda. Pero esta asignación, campo de la plantilla con celda de la plantilla de Excel o campo de la interfaz con celda de la plantilla de Excel, hay que definirla y hay que hacer la configuración por instrumento. Por instrumento hay que definir el nombre del archivo de Excel, es decir, qué nombre, qué archivo va a usar, cuál es su plantilla, el nombre de la hoja donde se insertan los datos, en qué hoja se van a insertar los datos, la celda donde se insertarán los datos y el tipo de dato que se captura. Ejemplo, entonces tenemos acá un instrumento que es un pie de rey digital. Le decimos que la ruta del archivo, o sea, la plantilla Excel es esta, está en longitud. Y acá está toma de datos longitud pie de rey en pulgadas XLSX. El nombre de la hoja donde se van a insertar los datos es esta, FI CLO 0101, toma de datos y en pulgadas. ¿Sí? Acá hacemos un paréntesis y hablamos de los segmentos. Los segmentos corresponden a la agrupación de celdas que se pueden determinar en una hoja. Es decir, para darle un orden a la plantilla, darle un orden a la interfaz de DXLab para la captura de los datos, podemos agrupar esta información por segmentos que equivaldrían a la agrupación que se hacen en las plantillas de Excel también. Por ejemplo, acá datos del equipo a calibrar está compuesto por el tipo de instrumento, la serie, el fabricante, el modelo, el rango, la división de escala, etc. Otro segmento que tenemos acá, condiciones ambientales, como se encontró. Entonces podemos definir un segmento en la interfaz de DXLab que se llame condiciones ambientales, como se encontró, y en ellas vamos a definir que necesito tomar el dato temperatura máxima, temperatura mínima, humedad mínima. Puedo tener otro segmento que se llame condiciones ambientales calibración final y en ellas voy a tomar también la temperatura máxima, la humedad máxima, la temperatura mínima y la humedad mínima. Puedo tener otro segmento que se llame patrones utilizados que va a tener los tres diferentes patrones y la hora, la planitud, esto de marque con una X y sí o no, eso tal cual se va a ver en la plantilla, en la interfaz, y el paralelismo. O sea, esto es un ejemplo de cómo se ve. Simplemente segmentos es una agrupación de celdas que corresponden a una hoja de Excel. Aquí tenemos los segmentos, condiciones ambientales como se encontró, que si vemos serían estas condiciones ambientales como se encontró, y en ella tendría varias celdas. Una de ellas sería quién calibró, o bueno, en fin, las celdas que corresponden a su segmento. Listo, vamos ahora a entrar al aplicativo.
Entramos a magnitud, vamos a buscar longitud y en ella vamos a buscar los pie de rey. Tenemos el ejemplo hecho para el pie de rey digital. Miramos acá documento, instrumento, es la definición de la interfaz. Acá ya tenemos que hay una hoja, se creó la hoja, esto es autonumérico, y la hoja tiene que coincidir exactamente como está en la plantilla de Excel. Pero antes de eso tenemos que ver que aquí en el instrumento definimos dónde está la plantilla a usar. En este caso el instrumento usará de la carpeta longitud esta plantilla. Acá la tenemos, acá la podemos ver, esa plantilla. Y los datos se insertan en esta hoja. Por lo tanto tenemos que definir esa hoja, que es lo que vemos acá en la definición de las hojas. Entonces, esta hoja se tiene que llamar exactamente como la hoja que tenemos acá. ¿Sí? Entonces se debe llamar exactamente. Listo. Ahora, luego empezamos a definir los diferentes segmentos. Entonces tenemos para el ejemplo un segmento que se llama toma de datos, un segmento que se llama condiciones ambientales. Vamos acá. Toma de datos está en el orden 1, es decir, que va a ser lo primero que se dibujará en la plantilla. Toma de datos, diremos, toma de datos está activo orden 1, maneja celda siempre tiene que ir en 1. O sea, lo primero que va a tener en la interfaz de XLab va a ser toma de datos y va a estar compuesta por las siguientes celdas. Va a estar compuesta por radicado número, que correspondería a esta celda, entonces estará en la F8, por lo tanto acá en mi programa tengo que decirle que está en la F8, luego viene la fecha, esta que corresponde a la M8, entonces acá en la configuración M8, luego viene acá la división de escala, que estaría, acá vemos que la división de escala es esta, correspondería a la K13, vamos a ver, K13, y acá también en ese mismo segmento se colocó el calibrado por, que correspondería a esta parte de acá que me dice quién es el que calibró. En esta parte de calibrado por, vamos a editarlo, vemos que es un tipo lista y que estos son los posibles valores que él puede tener que corresponden al tipo lista que tenemos acá también. Tiene que ser exactamente igual. Ok. Luego viene condiciones ambientales. O sea, editar. El segundo segmento es condiciones ambientales como se encontró, que harán referencia a condiciones ambientales como se encontró. Datos del equipo no los vamos a incluir como un segmento porque ya la plantilla cuando se genera, el sistema de manera automática inserta estos datos. Entonces, condiciones ambientales como se encontró, está con temperatura máxima en la columna F16. Entonces, condiciones ambientales, está activo. Entonces, está en la F16. Temperatura máxima, es tipo numérico, es obligatorio. Está también que es temperatura mínima, es decir, que él está primero colocando este campo y luego está colocando este. Luego viene humedad máxima y humedad mínima. Entonces, humedad máxima, humedad mínima en la 916 y en la 917. Es muy importante el orden, como va a quedar esto. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera que primero viniera la columna 6, acá, bueno, acá está la columna 6, 17, 16, 16. ¿Por qué se define así? Esto es importante, porque para el técnico siempre es más fácil dar tab
y ir bajando o ir haciendo la asignación de esta manera hacia abajo. O sea, primero acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá y luego acá. Entonces, si yo quiero que se comporte así, me toca definir la F16 y luego la F17, luego la I16 y la I17. Y eso es lo que está acá. Columna 617, 617, bueno, acá quedó 617, 616, 916 y 917. Como yo quiera, así mismo coloco el orden. Luego viene condiciones ambientales, vamos a ver, calibración final, entonces acá también tengo la misma definición. Y así se van definiendo cada uno de los segmentos y de las celdas donde que quiero llenar. Entonces vamos a hacer una prueba. Esto hay que definirlo por cada uno de los instrumentos que se tienen. Pues lógicamente se hace una sola vez, pero sí hay que definirlo por cada uno de los instrumentos. Si hacemos un ingreso, vamos a hacer acá un ingreso en longitud, pie de rey digital en pulgadas, el rango colocarlo acá y acá digamos no porta, entonces lo ingresamos 900, 105, el serial, la fecha, entonces prueba de ingreso, datos de calibración. Le doy registrar. Listo, acá ya quedó el laboratorio y se registró satisfactoriamente. Si yo busco esa calibración, ese número de documento del laboratorio, entonces me vengo acá a laboratorios para el ingreso de datos, me vengo acá a laboratorio, ¿sí? Ingreso estos datos, el número del laboratorio, me ubico en el laboratorio y le digo acá documento instrumento. Él arranca de manera automática, me trae todos los datos para poderlos revisar, ¿listo? Y empiezo a ingresar la información. Acá vemos que como solo definí un segmento, es decir, solo voy a insertar datos en una hoja, pues solo va a estar esta hoja. Si tuviera otros datos que insertar en otra hoja, dependiendo de la plantilla, pues aparecería acá. Empiezo acá y acá simplemente empiezo a ingresar los datos. Vamos a suponer que este es el mismo número de radicado, que la fecha de calibración pues fue hoy, que la división de escala es 1, tab, que quien calibra es Hernando Martínez. Puedo ir guardando sin generar el archivo Excel, es decir, sin afectar mi archivo Excel, que es lo último que tengo que hacer. Luego coloco la temperatura, la humedad, voy llenando los datos, puedo ir guardando. Si yo guardo, me salgo y vuelvo a revisar acá mi documento, él ya me trae los datos que he guardado, es decir, puedo ir haciendo ingresos provisionales. Puedo guardar acá, elijo el patrón, elijo el patrón utilizado, segundo patrón utilizado, primer patrón utilizado, la hora, eso lo puedo dejar automático que sea del sistema, marco con una X, acá no marco nada o simplemente coloco 0, guardar, acá patrón interno, tab, puedo ir avanzando con tab, voy guardando los datos si quiero, acá tab o con la flechita, tab. Vemos que todos estos son los datos que hemos definido en la plantilla. Vamos acá, listo, sigo acá, sigo acá, sigo acá, sigo acá, todas las mediciones necesarias. Voy avanzando.
Voy avanzando. La plantilla tiene bastantes datos para ingresar. Tenemos nosotros ingresando acá. Y le damos guardar. Entonces ya está guardada la plantilla, los datos que se tomaron de la calibración y le damos generar documento. En ese momento me dice que el proceso fue terminado correctamente, ya lo puedo cerrar. Hasta ahí iría el proceso del técnico. Ahora, si hay que hacerle algún tipo de verificación o revisión en el certificado, la plantilla no se puede tocar, el documento original. ¿Qué tiene que hacer la persona autorizada? Descargar ese documento, pues acá lo tenemos. El documento descargado lo modifican donde quiera modificarlo. Entonces, mire, estos fueron los datos que tomamos. Casi todos eran 2, 2, 2, 1, 1, 1. Todos los datos que tomamos, 1, 1, 1, 1, 1. El nombre. Acá él lo podría modificar, lo guardaría y nuevamente tiene que subirlo nuevamente al sistema. Entonces selecciono el archivo. Estaría acá en descargas. Y le digo subir el archivo. Eso es todo lo que se tiene que hacer nuevamente. ¿Ok? Esto lo hará en las personas encargadas. Entonces, de esta manera, ya que sigue, pues imprimir el certificado. La impresión del certificado se hará desde el documento de Excel y pues habría que nuevamente descargar el documento, se imprime el certificado y esa impresión del certificado PDF se tiene que almacenar en una carpeta compartida en el formato PDF, que es lo que después se va a subir para la web o el portal de los clientes institucionales. Bueno, espero que haya sido suficientemente claro. Muchas gracias y hasta el próximo video.